de endemoniado a predicador. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué hace Dios con nuestra vida? Y la primera respuesta es, nos encuentra. De endemoniado a predicador. ¿Qué hizo con este varón endemoniado? ¿Qué hace Dios con nuestra vida? Y la primera respuesta es, nos encuentra. Quisiera que vayamos a nuestras Biblias, a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 8. Ahí, al lado de tu familia, si estás solo, si estás con tu esposa, si estás con tus hijos, quisiera que puedas abrir esta palabra en Marcos capítulo 5, del verso 1 al 8. Amén. Ya lo tenemos todos. Amén. Entonces, ustedes pueden leer como están muteados, pueden seguir la lectura conmigo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y por qué digo que Dios nos encuentra, hermanos? ¿Por qué digo que Dios nos viene a buscar? Porque cuando vemos en los versos 1 y 2 de este pasaje que hemos leído, dice que vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino al encuentro con el endemoniado. Qué maravilloso amor del Señor. Él fue a una región de gentiles, a una región que fácilmente cualquier profeta, cualquier maestro de ese tiempo que era judío iba a ir. Pero aquí vemos cómo Jesús tenía amor y se fue a la región de los gentiles. Él fue a buscar a un hombre que jamás podía ser liberado por sus propios medios. Nadie absolutamente podía hacer algo por él. Hemos visto en el pasaje que le ponían cadenas, que le ponían grillos, pero no le podían sujetar. Nadie absolutamente podía hacer algo por él. Solo el Señor. Como hemos visto, esa era una región pagana, idólatra, una región llena de pecado, pero Jesús no llegó a juzgar, Él no llegó a condenar, Él llegó a salvar al hombre perdido. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántas veces nosotros nos han condenado las personas, nos critican, nos juzgan, nos condenan, pero no hicieron nada por nosotros, solo nos juzgan? Muchas veces hasta nuestra propia familia nos rechaza, a nuestra religión, pero Cristo se acordó de nosotros para salvarnos, para liberarnos, para transformarnos. Él nos dice que salió de la barca. Este maravilloso hecho queda aún más grande. Él pone su pie sobre la tierra. Él va donde están los pecadores. Él va donde están los idólatras. Él va donde están los paganos. Pero aún más, no solo salió de la barca, no solo fue ahí. Dice que el Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús nos da un gran ejemplo, pues como iglesia moderna o como iglesia normalmente, no queremos salir de nuestra barca. No queremos salir de nuestros templos, nos encerramos y ahí estamos felices. Queremos que los pecadores vengan a la barca, queremos que los pecadores vengan a la iglesia, pero Jesús nos da un ejemplo maravilloso. Él salió de la barca, Él fue en busca de cada uno de nosotros, Él vino a nuestro encuentro, Él vino a encontrarse conmigo, contigo. Él quería tener una relación así como el endemoniado de Gadara. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros el hombre con
con espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Pero muchas veces así atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hermanos, este varón moraba, dice, entre los muertos, entre los sepulcros. Había dejado su familia. Seguramente un tiempo este varón era totalmente sano, estaba libre de los demonios. Pero aquí vemos cómo el demonio entró a su vida, entró y lo tomó. Y él empezó a morar entre los muertos. Él se lastimaba. Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros, entre los muertos, vive siempre entre los muertos, es decir, donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo, no tiene vida. Solo Cristo nos puede transformar, solo Cristo nos puede transformar. La sociedad sin Dios está muerta y podemos ir mucho más al cementerio, ver lindas tumbas, ver lindos lugares, pero ahí en el cementerio solamente están los muertos. ¿Qué más nos dice la palabra? Dice que nadie podía atarlo ni detenerlo con cadenas, nadie podía dominarlo. Hermanos, nadie podía amarrarlo porque tenía una fuerza sobrenatural. De la misma forma, alguien que no tiene a Cristo es una persona incontrolable, llena de vicios, llena de su carácter, no es transformado su carácter, con su búsqueda del placer, de diversión, con su egocentrismo. No importa a quién dañamos, no nos importa si desobedecemos a nuestros padres, no nos importa si estamos perdiendo nuestra familia o nuestro matrimonio, si estamos quedando tal vez en la quiebra por dejar que el vicio nos consuma. Nada nos detiene para buscar el pecado. Cuando estamos sin Cristo, hermanos, vamos detrás de aquello que a Dios no le agrada. Estaba dando voces en sepulcro. Quizás estaba gritando, diciendo, ayúdeme, gritando de dolor, de soledad, de tristeza, donde nadie le podía oír, porque estaba ahí donde todos estaban muertos. Sería con piedras. Tenemos que comprender, hermanos, que Satanás eso hace con las vidas. Dice que Satanás vino a hurtar, a destruir y a matar. Él quiere destruir la vida de las personas. ¿Cuántas vidas, cuánta gente en el mundo está gritando por soledad? Muchos gritan con su rebeldía. Esposas gritan pidiendo ser amadas. Las personas del mundo están gritando de su corazón, necesitan atención, necesitan amor, necesitan comprensión. Pero el problema es que el mundo sin Cristo no hay respuesta para ellos. Solamente hay respuesta en Cristo. Muchos viven en el mundo en este tiempo, autodestruyéndose, hiriéndose a sí mismo por los vicios, el pecado. Muchos jóvenes se hieren a sí mismos con navajas, con hojas de afeitar para llamar la atención de sus padres. Pero podemos ver que todo eso no viene de Dios, sino de Satanás. Podemos ver esta historia, algo impactante. Los discípulos se preguntaban, vinieron a ver y decían, ¿quién es este? Lo que hemos leído en el anterior versículo. Pero los demonios sí conocían quién era Jesús, el Hijo de Dios, como ya leímos en Marcos 5. Miles de personas en este mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios los reconocen, saben quién es Jesús, saben quién él es Él y se postran ante Él, pero no pueden salvarse, no pueden cambiar, pues todos los esfuerzos humanos no sirven de nada, mi hermano, como pasó con el endemoniado de Gadara. Le ponían cadenas y no le podían sujetar. ¿Qué hace Dios con nuestras vidas entonces?
nos encuentra en esa situación, hermanos, de desesperación, de estar lejos de Dios, y Dios vino a nuestro encuentro a encontrarnos así. Pero Dios hace algo más en nuestras vidas. ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Vamos al segundo paso. Nos transforma, nos encuentra y ahora vamos a ver que Dios nos transforma. Vamos, leámoslo. Pueden ver el verso 9 al 17. ¿Cómo fue el encuentro? 9 al 13, perdón. 9 al 13. ¿Cómo fue el encuentro de este varón con Jesús? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Y la respuesta de este hombre fue, me llamo Legión, porque dentro de él había muchos demonios. Satanás hemos dicho que viene a cambiarnos la vida. Y es verdad, Satanás nos cambia la vida. Ya no eres Juan, ya no eres Mauricio, porque Satanás te ha cambiado tu personalidad, ha cambiado tu vida, el pecado nos transforma. En el caso de los hombres, ya no eres la persona esa, eres el borracho, el drogadicto, el pandillero, tal vez el cuchillas, que normalmente les cambien los nombres en las pandillas. Tal vez te dicen el violador, el maltratador de mujeres. En el caso de las mujeres les cambia por nombre, la prostituta, la amante, la ladrona, la borracha, la pandillera, la vieja, la amargada. Jesús, por medio de su poder, sanó a este y sacó los demonios de este varón, lo cambió. Jesús solo podía hacer eso. Nadie podía cambiar la vida de este hombre, pero sí Jesús transformó, sacó a los demonios de este varón, le cambió. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, le convierte en su hijo, le cambia, le da total libertad, le da así, le transforma. Eres libre, eres verdaderamente libre. Dios te transforma. Viene a Jesús y ven y viendo, sido atormentado por los demonios y viendo le vieron a este varón sentado y vestido en su juicio cabal. Este varón fue transformado. ¿Se acuerdan al comienzo? Decíamos que estaba allí entre los sepulcros, cortándose, maltratándose. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando Jesús llegó a su vida, este varón es transformado. Y le vemos que cuando está ahí con Jesús y ven los demás, este varón está en su juicio cabal, está transformado. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nos transforma, nos cambia, nos da nueva vida. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos, ahora estamos transformados. Como dice en Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente por Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos transformó, nos cambió. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de Satanás, pero ahora somos hijos de Dios. Somos transformados. Ahora Jesús nos llama hijitos, te amamos. Pero como este tiempo hicieron los habitantes de Gadara, como ese tiempo, hay mucha gente en este tiempo que hacen igual. ¿Qué hicieron los habitantes de Gadara?
al ver lo que pasaba con este endemoniado, tuvieron miedo y le dijeron que se vaya. Le dijeron que no querían estar con él porque tenían miedo de ser transformado. Hay muchos en este tiempo que no quieren escuchar el evangelio, que cierran sus oídos a la palabra de Dios, que no quieren ser transformados porque les gusta vivir la vida que están llevando. Hermanos, pero Dios quiere transformarnos. Él quiere que cambiemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Dios no solo vamos al tercer punto. Dios nos encuentra, así nuestros pecados, Dios nos transforma y vamos al tercer punto. Dios nos cambia. Quisiera que vayan a los versos 18 y 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hermanos, la petición del endemoniado, ahora una persona en su sano juicio, una persona normal, tal vez se llamaba Juan, ahora Juan estaba sano, quería estar con el Señor. Quien ha sido salvado por el Señor desea estar todo el tiempo con los hermanos, desea estar allí, que los hermanos le agarren, que los hermanos compartan. Normalmente cuando yo me convertí, quería estar todos los días en todas las reuniones en la iglesia. Y tal vez tú también has experimentado eso. Pero el Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sin embargo, el Señor le dijo que se fuera a su casa, a los suyos. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos a alguien que vivía en los sepulcros, a alguien que estaba ahí donde los muertos. Así que esta orden de Cristo le dice, ve a los tuyos. Sabemos, tal vez antes de estar en ese mundo, él tenía una familia y le dice, ve donde tus familiares. El hogar, hermanos, debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. El creyente, aquel que ha conocido a Cristo, tiene que llegar a su hogar y dar su testimonio de que es una nueva vida en Cristo. La verdad, la actividad misionera, la actividad de salir afuera comienza en tu casa. Tú tienes que compartir el evangelio a tu esposa, a tus hijos, un poquito más a tus suegros, un poquito más a tus hermanos, a tu familia. Hermanos, eso es lo que hizo Dios con este varón. Bien hubiera sido facilito decir, ven conmigo, vamos a ir, ven conmigo en la barca y vamos a ir a dar testimonio y yo puedo contar que tú eras un endemoniado y ahora mira cómo el poder mío te ha transformado. Pero lo que Dios hace es encomendarte a que tú vayas y lleves el evangelio a los tuyos. Es importante que salgamos, lleguemos a nuestra casa. Hermanos, nuestra misión es esa. Dios nos encuentra, Dios nos transforma y Dios nos envía. El primer lugar donde debemos dar testimonio que Cristo ha transformado nuestro corazón es nuestro hogar. Testimonio de este hombre. Seguramente que fue impactante en aquel lugar. Seguramente que todos eran impactados. ¿Y te acuerdas? Él no fue a un lugar donde iba a escuchar fácilmente el evangelio, pues los mismos de Gadara y de la región le dijeron que se vaya. Y ahí, ese lugar de corazón duro, fue este varón a llevar el evangelio. Y seguro muchos creyeron en el poder de Dios por el testimonio de este varón. Yo sé, hermano,
que Dios transformó tu vida. Y tu testimonio puede llegar a otros. Pero el único que puede cambiar nuestras vidas es Jesucristo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es llevar el Evangelio. Hermanos, no nos quedemos en nuestra iglesia, cómodos, sentados, preocupados por las actividades de la iglesia. Vayamos, salgamos, obedezcamos lo que el Señor Jesús nos dice, como este varón. Ve y predica a los tuyos. Hermanos, que el Señor nos ayude con su palabra. El título era de endemoniado a predicador. No sé qué eras antes tú. Podía ser de borracho a predicador. De alguien que era infiel a un hombre que es fiel. De un maltratador a alguien que es. No sé cuál fue tu carácter o cómo eras, hermana. Pero Cristo te transformó para que tú puedas llevar el Evangelio, para que tú puedas llegar a otros. No nos quedemos en casa. Utilicemos todos estos medios. Qué lindo es podernos reunir a través del Zoom, pero hay otros medios en que esta semana podemos llegar con el Evangelio a otros. Que el Señor nos esté fortaleciendo, que el Señor nos esté ayudando a llevar el Evangelio. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás esperando para poder comenzar a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si lo estás haciendo, gloria a Dios, hermano, sigue adelante. Si no lo estás haciendo, es hora de que, como hijos de Dios, seamos obedientes al mandato de Dios. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Que el Señor te bendiga ya en tu casa, en tu hogar, y seas de luz a los que te rodean. Padre amado,